Hola y bienvenidos una vez más a Las llaves del derecho. El tema de hoy, la responsabilidad de los servidores públicos. La responsabilidad es una virtud que puede observarse en uno mismo o en el prójimo. Una persona responsable, cuando consciente de sus actos, sabe que estos son la causa directa o indirecta de un acto u omisión realizado por él y que prevé las consecuencias que conllevan, obligaciones que deben cumplirse. La responsabilidad se complementa con el libre albedrío, que es la potestad, habilidad o don que la persona tiene para hacer o dejar de hacer algo según considere y elija, es decir, tomar sus propias decisiones. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La naturaleza engendró iguales a todos los hombres, natura omnis hominis equali hientum. Reconócete a ti mismo como persona, noce te ipsum. Reconocer a los demás como personas. Honra tu pasado, celebra el presente, inventa el futuro. Busca el bien común. Quid fiti ferris non bis alteri ne faceris. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Haz lo que te corresponde de acuerdo con tu situación en la que vives, ya sea en la casa, en la escuela, el trabajo, en el cine. Haz lo que tienes que hacer lo mejor posible. Age cudallis magno cum covacho. Haz lo que haces con gran alegría. Da más, da todo. Haz más de lo que te toca. Sé respetuoso, fraterno, solidario, servicial. Ten fe, confianza, esperanza, caridad y sobre todo ama. Sé verdadero, empeña tu palabra y cúmplela. Prepárate, estudia, comparte, enseña. Predica con el ejemplo, non verba sed facia. No palabras, sino hechos. Si no puedes, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Si no quieres, deja que otro lo haga. Cumple con las normas sociales, morales, religiosas y jurídicas. Recuerda que frente a un derecho hay una obligación. Afronta las consecuencias de tus actos o omisiones. La verdad a veces engendra odio. Veritas aliquando parti odium. La responsabilidad jurídica consiste en la obligación que tiene una persona respecto a otra de reparar los daños y resarcir los perjuicios que haya ocasionado, así como las consecuencias de un acto propio o ajeno. Este principio que ahora vamos a ver es muy importante, es el principio de legalidad, que nos dice así: los servidores públicos solo pueden realizar lo que la ley les faculta o permite, y los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe. Por ejemplo, si estás en una calle donde no hay ninguna señal restrictiva de estacionarse, te puedes estacionar. No puede llegar un agente de tránsito y decirte que te quites de ahí o te quiera infraccionar, porque iría en contra de este principio de legalidad. En sentido opuesto, si estás estacionado en una calle donde hay una señal prohibitiva de estacionarse, no puedes estacionarte ahí. Y sí, el oficial de tránsito te puede aplicar una sanción. El ir en contra de esta máxima conlleva a ser sujeto de una sanción que puede ser de carácter administrativa, civil y o penal. Materias que son concurrentes, esto es, que se puede incurrir en responsabilidad y ser sujeto de un procedimiento administrativo, civil y o penal por la realización de una misma conducta. Los servidores públicos cometen violaciones a los derechos humanos, incurren en responsabilidad administrativa y o penal. Ahora vamos a analizar la responsabilidad administrativa. El derecho administrativo se define como la rama del derecho público que regula la organización y funcionamiento de los organismos de gobierno, en donde también se regula la responsabilidad de los servidores públicos de la Federación, estados y municipios. El derecho administrativo también se puede definir como la rama del derecho público que regula la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa. La responsabilidad de los servidores públicos se exige a todos los servidores públicos por actos o omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus servicios, cargo o comisiones. Y aquí tenemos qué es un servidor público, qué significa cargo y qué es una comisión.
La responsabilidad de los servidores públicos se encuentra regulada por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo objeto es establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, establecer faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos y las sanciones que corresponderían, mediante el procedimiento para su aplicación. Y también es muy importante mencionar que esta ley tiene una parte de prevención, corrección e investigación, y que todo se debe basar en la ética pública. Las faltas administrativas no graves prescriben en 3 años y las graves en 7 años. La prescripción cuenta al día siguiente que se haya cometido la infracción o a partir del momento en que hubiere cesado. Los plazos se computan en días naturales. Las faltas administrativas no graves, por ejemplo, tenemos las siguientes: incumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observadas en su empeño, disciplina y respeto. No denunciar los actos o omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir que pueda constituir faltas administrativas. No atender las instrucciones de su superior jerárquico, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En el caso de recibir una instrucción o encomienda contraria a las disposiciones legales, se debe denunciar. No presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. No registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su custodia, así como el no impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida. No supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo que estamos analizando. No rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que en términos de la norma sea aplicable. No colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. Y no cerciorarse antes de celebrar contratos de cualquier naturaleza con el particular que manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, no verificar que no se encuentre actualizada un conflicto de intereses. También se considera falta administrativa no grave los daños y perjuicios que de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves causen servidor público, a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público. Las sanciones por faltas administrativas no graves son las siguientes: amonestación pública o privada, suspensión de 1 a 30 días en el empleo, cargo o comisión, destitución del empleo, cargo o comisión y finalmente inhabilitación temporal de 3 meses a 1 año para desempeñar cargos públicos. Corresponde al órgano de control, es decir, a la Contraloría Interna de cada organismo, imponer una o más sanciones. Las faltas administrativas graves son las siguientes: incurra en cohecho, desvíe recursos públicos, utilice información indebida o privilegiada, abuso de sus funciones, actuar bajo el conflicto de intereses, realizar una contratación indebida, incurra en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, cometa tráfico de influencias, cometa desacato, cometa o tolere conductas de hostigamiento y acoso sexual, cometa peculado, cometa encubrimiento y finalmente obstruya la justicia. Las sanciones por faltas administrativas graves son las siguientes: suspensión de 30 a 90 días naturales del empleo, cargo o comisión, destitución del empleo, cargo o comisión, sanción económica y finalmente inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión, que puede ser de 1 hasta 20 años. Estas sanciones las aplica el Tribunal de Justicia Administrativa. La falta administrativa grave que genere beneficios económicos, se le impondrá una sanción económica que podrá alcanzar hasta los 2 tantos de los beneficios obtenidos. El tribunal determinará el pago de una indemnización cuando la falta administrativa grave provoque daños a la hacienda pública. El servidor público está obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y es solidariamente responsable. Las etapas del procedimiento administrativo son 3. La primera, investigación.
que se inicia por una denuncia o de oficio derivado de las auditorías que practique la autoridad competente. La segunda, sustanciación y resolución, se inicia cuando las autoridades sustanciadoras admitan el informe de presunta responsabilidad administrativa. En esta etapa se ofrecen y desahogan las pruebas y se concluye con la resolución. La tercera parte son los recursos. La resolución puede ser recurrida bajo los siguientes recursos: revocación, reclamación, apelación y revisión. Ahora corresponde analizar la responsabilidad civil. La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño y o perjuicio que haya ocasionado a otro. Un servidor público de la Federación, de los estados o municipios y de los organismos descentralizados que hayan causado un daño en el ejercicio de sus funciones públicas tienen la obligación de responder. Esta responsabilidad es directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. La responsabilidad del gobierno es objetiva y directa. La responsabilidad objetiva, o también llamada teoría del riesgo creado, requiere que el daño se cause por haber creado el autor un riesgo a través del empleo o operación de determinados mecanismos, aparatos o sustancias que son peligrosas en sí mismas, a pesar de que haya utilizado las precauciones necesarias. La responsabilidad directa o acto propio va a recaer sobre quienes deban responder por lo que ha hecho, aun cuando la conducta sea lícita. La obligación de responsabilidad directa consiste en que el que haya sufrido el daño puede exigir la reparación directamente del responsable. Para que se configure la responsabilidad patrimonial se requieren 3 puntos importantes. El primero, la existencia de un daño. El segundo, la actividad irregular del Estado. Y el tercero, un nexo causal. La responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial es la obligación objetiva y directa del Estado de reparar los daños y perjuicios ocasionados en los bienes o derechos de los particulares a consecuencia de su actividad administrativa. La actividad administrativa irregular consiste en actos propios de la administración pública que son realizados sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración y que genere un daño o un perjuicio a los particulares. La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de México y municipios que vamos a analizar fija las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de quienes, sin la obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Gobierno del Estado de México y los municipios. El procedimiento de responsabilidad patrimonial es el siguiente. Tiene derecho de acción la persona física o jurídica que hayan sufrido un daño en su esfera patrimonial o jurídica como consecuencia de la actividad administrativa irregular del gobierno. Esta prescribe en 1 año y en 2 años cuando se trate de daños físicos o psicológicos. El procedimiento inicia con una solicitud por escrito ante la autoridad pública presuntamente responsable. Se notifica al servidor público para que conteste y ofrezca las pruebas. Después sigue el periodo probatorio, los alegatos, la resolución y finalmente puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia Administrativa. El derecho de repetir del Estado en contra de los servidores públicos. El Estado podrá repetir en contra de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares, previa sustanciación del procedimiento administrativo resarcitorio que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios. Los servidores públicos podrán impugnar las resoluciones por medio del recurso de inconformidad ante la misma autoridad o, en su caso, mediante un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa. La responsabilidad penal. El derecho penal se define como el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para la prevención de la criminalidad. Otro concepto, lo tenemos aquí, es la rama del derecho público interno relativa a los delitos, a las penas y las medidas de seguridad que tienen por objeto inmediato la creación y conservación del orden social. Los delitos por hechos de corrupción son los siguientes: incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas,
coalición, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos de la Procuración y Administración de Justicia. Las sanciones por responsabilidad penal son las siguientes: prisión, multa, reparación del daño, trabajo en favor de la comunidad, suspensión, destitución, inhabilitación o privación del empleo, cargo o comisión, suspensión o privación de derechos vinculados al hecho, publicación especial de sentencia, decomiso de bienes producto de enriquecimiento ilícito y el decomiso de los instrumentos, objetos y efectos del delito. El procedimiento penal acusatorio va a regular la forma de cómo imponer las sanciones. Inicia con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice: toda persona a quien le conste que se haya cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligado a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier agente de policía. Quien en ejercicio de su función pública tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público. Las etapas del procedimiento son las siguientes: investigación, que comprende las fases de investigación inicial e investigación complementaria. La segunda etapa es la intermedia o de preparación a juicio, y la tercera etapa corresponde al juicio. Hasta aquí el tema de hoy, espero que sea de su agrado. Los invito a que se suscriban, activen las notificaciones